lo que es la introducción a la carta a los Corintios. Y vamos a dejar para los últimos minutos la exposición, el sermón de Jafer, ya para así ir matizando un poco. Bueno, voy a compartir la presentación de esta nueva carta que nos va a tomar todas estas semanas restantes del ramo. Bien. Vamos entonces, en el nombre del Señor. Características de la ciudad de Corinto. En el mapa de arriba pueden notar ustedes que hay una estrella roja. ¿Ya? Ninguna simbología con el comunismo, estrella roja, pero para que se notara bien, espero que ustedes la pueden ver. Ahí está una estrella roja en el istmo de la península griega, y por lo tanto, a ambos lados, como todo istmo, tiene un mar. ¿Ya? Por lo tanto, es una ciudad muy especial, porque es puerto por ambos lados. Una ciudad central en Grecia, que tiene puerto, un nombre se me escapa en este momento, el puerto de Lencreo, si no me falla la memoria, y el otro se llama Cencrea. ¿Ya? Así que una ciudad muy especial, con mucho comercio, con mucho tráfico de personas, de productos, de cultura, ¿verdad? Como es lógico, una ciudad portuaria y ya les decía, con 2 puertos. Por ahí puedo luego chequear el nombre bien del puerto, que se me olvida un poco su nombre. Importante por su ubicación y comercio. La población se calcula en 250.000 habitantes libres, para esa época es una tremenda ciudad, y 400.000 esclavos. Muchísima gente. Ahora, nótese la cantidad de esclavos, casi 2 por habitante. Quizás si se le restan los niños a esa cantidad de habitantes, perfectamente en promedio los adultos libres podían contar, como digo, en promedio con 2 esclavos cada uno. La importancia de la mano de obra esclava. Con razón, a propósito del tema del hermano Gustavo, los griegos no valoraban el trabajo manual porque para eso tenían un ejército de esclavos que le hacía todo el trabajo. Todos los trabajos manuales que ellos pudieran necesitar, ahí estaban los esclavos. Hay un templo de la ciudad. En la imagen de abajo, en esa foto, se ve un cerro alto. Ese cerro es Acrocorinto, ¿ya? La parte alta de Corinto. Y normalmente en las partes altas se situaba el templo, esta edificación imponente y que en un lugar visible se dedica al culto del dios o la diosa principal, podríamos decir el dios patrono de esa ciudad, que en este caso de Corinto era Afrodita. Sin duda que en la ciudad de Corinto existían cultos a muchos dioses, tienen que haber habido muchos templos, pero la diosa principal o patrona de la ciudad era Afrodita, la diosa que conocemos como la diosa griega del amor y del sexo. Por lo tanto, eso nos da como antecedente que la ciudad estuviera inmersa en un gran desenfreno sexual. Ya era parte de la mentalidad griega, pero más si la diosa principal es Afrodita, Venus para los romanos, hay una dedicación muy fuerte a todas las prácticas sexuales. De hecho, el templo, dice el punto final, el templo de Afrodita contaba con alrededor de 1000 esclavas sexuales. También se le llama prostitución sagrada, porque no son esclavas en el sentido de hoy en día, como entenderíamos los esclavos a la fuerza y que no tienen opción,
sino que son mujeres consagradas, estas mil esclavas sexuales que dice ahí, son mujeres consagradas al servicio del templo y promueven el culto de Afrodita por medio de las relaciones sexuales. O sea, para todos los visitantes a la ciudad, el culto a esa diosa es muy atractivo, porque tiene ese tremendo contingente de mujeres que promueven el culto a esa diosa con encuentros carnales, con los interesados ahí en conocer el culto o adorarla. Como es un puerto, la ciudad de Corinto, ya decía, por ambos lados llegan barcos, por lo tanto, ¿cuántos marineros? ¿Cuántos marineros, comerciantes, soldados? Pero ¿cuántos hombres llegan a la ciudad? Y hay una especie de turismo sexual religioso. La novedad de la ciudad es el culto a Afrodita con todas estas características que le estoy dando, y esas esclavas sexuales o prostitutas sagradas, que también se le llama en la literatura, se llama hierodulia. ¿Sí? Así que, impresionante, ¿no? Intensa la situación que se vive en esta ciudad. En cuanto a la carta a los Corintios, el autor es Pablo, pero habría que agregar también al hermano Sóstenes, porque en esta ocasión Pablo se presenta con el hermano Sóstenes en el versículo 1. O sea, él también participó de la carta. Me llama mucho la atención que al final, en el capítulo 16, les dice lo mismo que a los tesalonicenses, les dice el saludo, la firma es de mi propia mano. ¿Sí? Les repite la misma idea. Por lo tanto, es muy probable que el hermano Sóstenes hubiera sido el que escribió la carta. Pablo en gran manera le va dictando, o en algunas partes comentan juntos. Es muy probable que Sóstenes fuera el que le escribe, como un amanuense, como un secretario de Pablo, pero al final la salutación, la firma, Pablo la pone de su propia mano, reafirmando la autoridad de esa carta, ¿no? Que quien se las está dirigiendo es el mismo fundador, para que no pase como pasó en Tesalónica, que hay otros que tratan de mandar cartas haciéndose pasar por Pablo, y aquí él ya está poniendo su autógrafo, para que reconozcan que el mismo fundador de la iglesia, el que los visitó, el que estuvo 1 año y medio con ellos, es el que le está escribiendo en esta ocasión. Así que ahí, si alguno está tomando nota, autor Pablo, junto con el hermano Sóstenes. Tiene que haber tenido una participación activa. Los destinatarios de esta carta claramente son los hermanos de la iglesia en Corinto. Mayoritariamente son gentiles. Importante ese punto. No todos son judíos, sino que la mayoría son de origen gentil o griego. El tema de la carta es la conducta cristiana con relación a la iglesia, el hogar y el mundo. La conducta, el comportamiento, ¿sí? En estos distintos ámbitos de la vida, iglesia, hogar y el mundo. ¿Cómo deben conducirse? Parece que los hermanos de Corinto necesitaban ser reforzados en cómo debía ser su conducta, cómo debían vivir frente a esta ciudad cosmopolita, intensa y muy desenfrenada sexualmente. Alcancé a leer que Mauricio me preguntaba si serían solo prostitutas o también prostitutos. El antecedente de los 1000 lo da un historiador de la antigüedad y se refiere a mujeres, pero sí sabemos que en general existía, sí, también había prostitución masculina. No sé, Mauricio, respecto al templo mismo, ya te decía que esa cantidad de 1000 lo da un historiador y se refiere a mujeres.
Además que como el templo es a una diosa mujer, lo lógico es que ese destacamento de sacerdotisas que se prostituyen son mujeres, porque es el templo de la diosa Afrodita, ¿no? Los propósitos. Letra A. Corregir los desórdenes en la iglesia. Y letra B. Contestar preguntas. O sea, que a Pablo le llegaron informes de la ciudad de Corinto, pero también preguntas específicas, ¿ya? Le puede haber llegado una carta de Corinto con preguntas que los hermanos le hacían de cómo conducirse, y son preguntas muy específicas que las vamos a poder ver en las clases siguientes. La fecha de escritura, si en el segundo viaje misionero de Pablo, Pablo pasó por ahí, por Corinto, en el año 51. Esta carta la escribe 4 años después, pero pasó en el año 51, pero repito, Pablo se quedó en Corinto una estadía que no había tenido en ninguna de las iglesias que fundó, estando en su viaje misionero. Se quedó 1 año y medio, plazo bastante largo. Para que contrasten, se calcula que en Tesalónica se quedó solo 3 semanas. Un poquito. En otras estuvo menos que eso. En Tesalónica 3 semanas, en Corinto 1 año y medio. Por lo tanto, pasó por ahí el 51, 52, 52 y medio, más o menos, estuvo ahí, en esa ciudad. Y al 55, algunos añitos después, les escribe esta carta durante su tercer viaje misionero, que está narrado en Hechos 18, y la escribe desde Éfeso, como se declara en 1 Corintios 16, del 7 al 9. Cuando se encuentra en Éfeso, al otro lado del mar Egeo, una ciudad muy importante también para los viajes misioneros de Pablo, desde allá escribe a los hermanos de Corinto. Personajes claves en la carta es, obviamente, Pablo, también Timoteo, y los miembros de la casa de Cloé. Son hermanos que viven en Corinto y le han informado de las cosas que están pasando allá. El tono de esta primera carta, el tono apostólico con el que se dirige a los hermanos, es muy firme y directo, ¿ya? La lección que sobresale, la lección que se desprende de esta carta es: no importa qué tan mala sea la situación de la iglesia, si hay humildad, Dios tiene la solución. Sin duda que la iglesia de Corinto, al ser corregida tan directamente por el apóstol, necesita reaccionar con humildad para que la corrección, las respuestas causen efecto en medio de ello. ¿Sí? ¿Okay? Versículo clave, el 1:10. ¿Alguien que lo lea, por favor? Amén. Pastor, Sí, sí, David. os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Tremendo. Corrección, dirección para la iglesia, pero este versículo clave dice, os ruego.
qué tono, como le hablaba a los tesalonicenses de que él como una nodriza los cuidó, cómo aflora la ternura de Pablo aún cuando tiene que corregir. Os ruego. No les ordeno, no les impongo, no los amenazo, les ruego por, ¿qué cosa más grande? Por la misericordia de Dios. Bueno, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es, por el nombre. Que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones. Sabemos que en esta carta se manifiesta que era una iglesia nueva que tenía tendencia al partidismo. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Como si Cristo estuviera dividido en que cada uno tenga que tomar bandera por distintos nombres. Estaba esa tendencia a banderizarse. Y también habían conflictos entre ellos que también los dividían. Habían conflictos legales, disputas, ¿verdad?, ante los jueces. Habían mucha falta de unidad cuando tenían que sentarse a participar de la cena del Señor. No había un sentido de cuerpo, había un sentido más bien de apurarse para saciar mi propio estómago y no me importaba a los demás. No había unidad ni siquiera en eso. Incluso cuando estaban en los tiempos de adoración y se manifestaban los dones espirituales, ni siquiera ahí había unidad, porque se producía un desorden y todos querían hablar y profetizar, y se formaba una especie de gallinero, porque no se entendía, y Pablo tiene que ordenar que hablen de a uno, ¿ah? Ordenar el tema de las manifestaciones de los dones espirituales. Se vayan turnando. No había unidad, había mucho germen de división en la iglesia, y este versículo entonces es el clave de la primera carta. Que necesaria es la humildad para que el Señor nos corrija, nos enseñe y nos guíe en lo que Él quiere de nosotros. Y gracias al Señor, porque con todos los defectos que tiene esta iglesia, es una iglesia que avanzó. Una iglesia a la cual estas cartas le causaron efecto. Remontémonos a Hechos capítulo 18, cuando Pablo visita Corinto por primera vez. Acá la misma diapositiva me corrige, que yo antes decía el año 51, acá dice 52. ¿Ah? El año 52 habría sido cuando él llegó a Corinto durante su segundo viaje misionero. Hechos 18. Venía del norte. Cuando hablamos de Tesalónica, decíamos que él, en la primera clase, decíamos que él estaba haciendo su segundo viaje misionero por Asia Menor, por la parte noroccidental. Quería ir a Bitinia y el Espíritu Santo se lo impidió, y tuvo el sueño de un varón macedonio, sueño por el cual el Señor le llevó a Filipos, la primera ciudad europea donde se levanta la iglesia, y de Filipos, Hechos 17, se ve cuando Pablo llega a Tesalónica, y después de esas 3 semanitas que alcanzó a estar ahí, debido a la gran oposición, baja un poquito más hacia el sur, seguimos por la península griega, a Berea, es una pasada corta, y sigue más al sur a Atenas, importante ciudad, y después de Atenas llega a Corinto. Año dice acá, 52, Hechos 18 del 1 al 17. Pablo ahí estaba esperando la llegada de sus compañeros, de los cuales se había separado ante la huida rápida. Alguien tiene que mutear su micrófono. ¿Esteban? Parece. No. Ya. Seguimos. Esperando la llegada de sus compañeros, de los cuales debido a la persecución se había separado, esperando a Silas y a Timoteo, o Silvano, que estaban en Macedonia. Y ahí, estando en Corinto, conoce a este matrimonio de Aquila y Priscila. En algunas porciones dice Aquila y Prisca.
es el seudónimo de Priscila. Aquila y Priscila, que tenían el mismo oficio que él. Confeccionaban carpas, cosían carpas. Así que se forma una amistad. Ellos tienen un trasfondo judío. Es muy probable que este matrimonio, siendo de origen judío, al igual que Pablo, teniendo el mismo oficio que él, y al compartir juntos ese trabajo y la cultura de fondo que tienen, ahí Pablo le haya predicado este matrimonio y ellos hayan sido importantes discípulos, hayan pasado a ser importantes discípulos del apóstol, que a la larga se convierten en tremendos colaboradores de él. En Hechos 18 se narra que los judíos rechazaron el mensaje de Pablo en la sinagoga, salvo Crispo, que era el principal de la sinagoga, Crispo. Y con ese rechazo, normalmente eso impulsaba a Pablo a seguirle predicando ahora a los gentiles. O sea, ya no dentro de la sinagoga, sino que afuera. Después dice, el Señor le alentó en visión a que hablara y no temiera. 18:9, qué interesante. Pablo, con todo lo aguerrido que lo vemos y seguro, si el Señor lo tiene que alentar y le llama a no temer y que hable nomás, es porque seguramente Pablo, como ser humano frágil, también se intimida ante las amenazas, ante los ataques, no se expone a la muerte así fácilmente porque sí. Si tiene que huir, él va a huir, pero el Señor le dice, sigue hablando, no temas. Interesante ver también a Pablo en su dimensión humana y cómo el Señor interviene ahí para fortalecerlo. El penúltimo punto nos dice que Pablo ministró en Corinto al menos por 18 meses, 1 año y medio. Ya dijimos, una larga estadía para estar dentro de un viaje misionero, quedarse ahí permanentemente por año y medio. Con las revueltas que causaban los judíos, queriendo que lo encarcelaran, lo castigaran duramente a Pablo, lo llevan ante el procónsul Galión. Les hablé también la primera clase de la inscripción de Galión, que parte de la crítica es esa crítica que cuestiona los registros bíblicos, la historicidad de la Biblia. Decía en décadas pasadas, no, esto es una invención, porque Galión no existe en los registros del Imperio Romano. Pero después la arqueología saca a la luz que Galión sí existió, y ahí está la inscripción de Galión y otros escritos donde incluso el emperador le dedica un libro. Entiendo que Galión, además, era hermano del famoso filósofo Séneca. Así que la historicidad de Galión está absolutamente comprobada. Era el máximo representante del Imperio Romano en Corinto, y por un periodo corto, no más de 2 años, estuvo ahí. Y ante esas acusaciones que los judíos le hacían a Galión, acerca de Pablo, un alborotador, que nos llama a adorar a otro Dios, que es falso, que esto, que habla mentira, Galión dice, a ver, está en capítulo 18. A mí no me metan en enredos de su religión. Si son cuestiones teológicas, arréglense entre ustedes. Si fuera algo político o penal, criminal, tendría que verlo, pero esas cosas de interpretaciones teológicas no son asunto mío. Por lo tanto, emitió un edicto, dice ahí, crucial para el cristianismo, porque decía que en asuntos netos de religión, la autoridad romana no le correspondía pronunciarse ante esas disputas de temas de interpretación teológica. Así que eso, digo que es un edicto crucial para el cristianismo, porque aseguraba un periodo de calma, una posición neutral del Imperio Romano hacia los cristianos, salvo lo que va a pasar después de Nerón, pero que es un asunto diferente.
que los culpó y ya sabemos del incendio de Roma, pero no es una decisión del imperio de exterminar esta religión, ¿no? No están metidos con eso. Desde el edicto de Galión sentó un precedente para la jurisprudencia romana y por lo tanto le dio tranquilidad a los cristianos en el imperio en general, por ese precedente. Que otros procónsules podían replicar o se podía usar como eso, como antecedente, como una base para la postura que debían tener las autoridades romanas. Por eso que se demoraron tanto los romanos en empezar a perseguir a los cristianos, ya más derechamente con Domiciano en la década del 90. La mayoría de los apóstoles había muerto para esa altura, salvo Juan. Así que eso respecto a Galión es importante como dato histórico. Vamos a ver este bosquejo de los 16 capítulos de la primera carta. Súper simple. 5 subdivisiones. El primer tema o la primera sección. ¿Profe? Sí, dígame. Ruth, dígame. En el fondo este decreto que hace Galión era para como no, como simplemente limitarse a no tocar temas de la ley judía, como a eso va ese decreto, ¿o no? Sí, sí, Ruth, a no pronunciarse en temas específicos de las religiones cuando tienen un conflicto. Y en este caso sí, pues era de la religión judía. Ya, perfecto. Gracias. Ok. Estos 5 divisiones de la carta parten con esta primera sección que la llamaríamos corrección de los desórdenes morales y sociales. Capítulos del 1 al 8. Como la primera mitad de la carta se refiere a corregir aquello. La segunda sección sería solo el capítulo 9 para reafirmar su autoridad apostólica. Vamos a hablar de eso después. La tercera sección, tercera parte, sería el orden de la iglesia. Cómo debe ordenarse la iglesia en algunos asuntos específicos. Capítulos 10 al 14. Y el último tema, penúltimo. Podría ser el último porque lo último es una conclusión, es la despedida, pero ya. Penúltima sección es la resurrección, que es un tema que también les inquietaba, ya que la mentalidad griega no creía en la resurrección, no conocía este concepto, no lo entendía. Así que capítulo 15 les habla acerca de esto. Ahí hay una similitud con las cartas a los tesalonicenses. Y por último, la quinta sección, una conclusión en el capítulo 16. Aquí está más detallado, pero no lo voy a leer. No lo voy a leer, después yo les mando la presentación. Ahí está desglosado en los distintos subtemas. Ok. Estamos como con el tiempo justo. Antes de ir a la exposición de Schaeffer, mis hermanos, comentarios de esta carta. Preguntas, inquietudes, aportes. Pastor, Mano a mano. una pregunta. Bueno, al final, en este concepto de cultura griega, el concepto de la sexualidad, bueno, cuando usted presenta que Corinto es como el centro de la diosa y todo, no así en Tesalónica, o sea, era mucho en Corinto todo este
problema, pareciera que Tesalónica no era tanto entonces. Ah, ya. Si nos pareció que en Tesalónica era harto, en Corinto era mucho más. O sea, los antecedentes que vimos de Tesalónica no, fueron la introducción para el grado de desorden, de desenfreno que hay en Corinto. Es mucho más fuerte, más intenso. Yo en un libro que leí, que me gusta mucho, que es de la historia del cristianismo, y habla de que las mujeres, las profetisas de la diosa Diana jubilaban muy joven, y los hombres esperaban esa jubilación, y para ellos era como un honor estar casado con ese tipo de mujeres. Una, porque recibían como un tipo de jubilación de parte del templo, y por otro porque eran mujeres muy bellas. Entonces dice que se ponían a las puertas de los templos para ver a aquellas mujeres que salían del templo jubiladas, para tomarlas por esposa. Gracias, interesante aporte, Manuel, interesante. Claro, pues el realce que tiene el culto a la diosa Afrodita, no es cualquier diosa tampoco, y bueno, cómo sería el prestigio que ganaba el que se casaba con estas mujeres jubiladas, como usted dice, se jubilaban jóvenes. Muy interesante el dato histórico. Gracias. ¿Algo más? Los veo a todos congelados. Profe, me llama la atención de que en Tesalonicense no se habla sobre el tema de los dones como tal, pero sí el apóstol Pablo felicita a los tesalonicenses por el amor que se produce ahí. No así en los corintios, que tiene que hablar del tema del amor como tal, que es algo que falta, pero donde los dones también resaltan. Como que hay un flujo permanente de estos dones que son necesarios, pero para llevarlo al perfeccionamiento de lo que tiene que ver con el amor, que no se halla realmente en Corintio, pero sí se halla en Tesalónica. Ok, si te estoy entendiendo bien, parece que en Corinto era mucho más explícito, más manifiesto el tema de los dones espirituales, ¿verdad? Se notaban más. Pero eso mismo se prestaba para un desorden. No que los dones sean malos, para nada, pero es que faltaba unidad en la iglesia, faltaba un espíritu de sujeción mutua, había mucha independencia, había mucho ego. No podemos suponer que en Tesalónica no hubiera manifestación de dones del espíritu. Quizás en menor medida, puede ser, pero lo tiene que haber habido igual. En menor, tiene que haber habido. Pero el problema de Corinto es que los hay en abundancia. Parece que la congregación es más grande también. Consideremos el tiempo que Pablo sembró ahí. Tiene que haber habido más fruto, no solamente él, sus colaboradores, Aquila, Priscila, Timoteo, etc. Tiene que haber habido más fruto, la iglesia tiene que haber sido más grande, y había más manifestaciones, había más expresiones de lenguas, de profecía, de interpretaciones, de cánticos espirituales, de muchas cosas. Pero desorden. Mucho ego todavía. Porque 1 Corintios 13, la lección del amor, el amor es que el ego baja, ¿no? El ego disminuye. Entonces, por algo le está dedicando ese capítulo de Corintios 13, porque falta eso. Insisto, mucho ego entre los hermanos. Mucho yo. Como Y es por dije eso que el antes, apóstol sí. Pablo se tiene que presentar como apóstol, que ya no es igual Uh-huh. en la otra parte. Muy bien, Cris. Muy bien, buena relación, claro. Como que no necesita tirar sus credenciales a los tesalonicenses. Son más sencillos los hermanos. Pero los hermanos de Corinto están un poquito más envanecidos, tienen más acceso a información, a predicadores que vienen y van, han conocido a Apolos, hay otros maestros que también se las dan de
de personas, bueno, eso estaba en Tesalónica, maestros que vienen a decir, esto es, no es tanto como les dijo Pablo, está eso, y Pablo necesita reafirmar su autoridad frente a ellos porque lo han cuestionado mucho cuando él no está. Muchas de esas mismas voces que se las dan de maestro han hablado o querido dejar mal a Pablo, la memoria de Pablo entre ellos. ¿Algo más, mi hermano? Pastor, Walter. Walter, sí. A mí me da la impresión de que bueno, Pablo era pentecostal, él mismo lo dice, o sea, yo hablo más lengua que todos ustedes, lo dice en la misma carta. Y creo que esos 18 meses que estuvo, transmitió esa vivencia del Espíritu Santo, o sea, de los dones, y quizás también lo enseñó, porque los menciona, los define, y cuando uno habla y menciona algo lo define, es porque ya lo ha conversado, o sea, no se detiene a explicar qué es un don de profecía, no se detiene a explicar qué es una interpretación de lengua, como que me da la sensación que lo conversó. Uno cuando plantea un tema nuevo, primero lo define y después lo toca. Entonces, tengo la sensación que él en esos 18 meses llevó a la iglesia a esa experiencia espiritual del Espíritu Santo. Y hizo producto quizás porque eran personas que no tenían formación judía, no tenían una formación de la ley de Dios, sino que eran gentiles, o sea, tenían cualquier hábito y costumbre según la fe de cada uno y según los dioses que creía cada cual. A mí me da esta sensación de que Pablo, al mencionárselo, es porque realmente a ellos les había enseñado esta nueva vida espiritual y cómo se manifestaba. Y a lo mejor ese desorden era, como decía usted, de orgullo, de competencia espiritual. Yo soy más espiritual que tú, o sea, de cosas que pasan hoy día. Yo saco relaciones con respecto a hoy día, sino la iglesia, el ser humano no ha cambiado, ha evolucionado en el sentido de conocimiento, pero como humano no ha cambiado en sus necesidades ni en sus defectos o virtudes. Y creo que podía pasar algo así en esa iglesia. Y Pablo necesita ordenarlo, necesita hacerlos madurar, más que ordenarlos, sino que hacerlos madurar. Que lo que tienen es algo para vivirlo maduramente. No es un show, no es un circo. Como son los dones del Espíritu Santo, son para edificar, para construir, para levantar, para sanar. No son para mostrarlos, sino que son para el otro. No son para uno, son para el otro. Para que al otro le sirvan. Y creo que eso Pablo trata de hacerlos madurar. Eso quería aportar. Muy bien, gracias por tu aporte, Walter. Quisiera reafirmar lo que tú estás diciendo con un dato que es bueno que todos lo tengan presente. Ahí en Hechos 18 dice que después que Pablo se fue, cuando al tiempo vino Apolos, que era un varón elocuente en las Escrituras, sabía mucho de la Escritura, predicó con toda su elocuencia en Corinto y los hermanos les gustó el mensaje, se impresionaron, todo bien, bien. Pero Aquila y Priscila, ese matrimonio que había quedado ahí, pese a que Pablo se fue, le preguntaron, ¿tú eres lleno del Espíritu Santo? No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, Aquila y Priscila, que igual eran hermanos nuevos en la fe, en el tiempo que estuvieron con Pablo, ya habían recibido la llenura del Espíritu. Por eso digo que reafirmo lo que tú estás diciendo, de que Pablo, en el tiempo que estuvo, les enseñó vivencialmente lo que son los dones del Espíritu. Así que, Aquila y Priscila, este matrimonio nuevo, ¿cómo no sabes? Nosotros te vamos a enseñar. Claro. Y le transmiten lo que ellos recibieron y oran por él y toda la cosa. ¿Por qué? Porque su ministerio tenía dones, tenía habilidades, pero no estaba completo. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Así que eso para que lo tengan todos presente ahí en Hechos 18. Hermanos, el tiempo ¿Profesor? pasa raudo, sí. Nos vamos a empezar a comer el tiempo del recreo porque tenemos que escuchar el mensaje de Jeifer. Pero a ver, déjenme preguntarle a Catalina. Catalina, ¿cuánto dura ese video?
Profe, dura 10 minutos. Ya, Justo lo que tiene que durar. sí. ¿Jennifer no está en línea o sí? Sí, profe, sí está. Solo que Ah. es posible que no pueda hablar. Pero sí está. Bueno, vamos a dejar eso pendiente. Gustavo, dígame nomás. ¿No? Quería, sobre lo que estaba diciendo sobre Apolo y Priscila. Apolo aparentemente sabía una parte del Evangelio, que es el Antiguo Testamento. Y aquí Priscila le dieron la otra parte, que es el Nuevo, sobre la resurrección de Cristo. Por eso que él no sabía. Aparte que Apolo era muy elocuente en su predicación, pero él conocía solamente una parte, pero le faltaba la otra parte y esa parte la que le faltaba la tenía Aquila y Priscila. Y me asombra la humildad de Apolo, porque Aquila y Priscila no eran alguien destacado o que eran hermanos, como Apolo, que era también un predicador y muy elocuente, se prestó en la mano de Aquila y Priscila para escucharles. Y eso es de mucha importancia tomar esa parte del Evangelio y cómo lo denota el libro de los Hechos. Le faltaba la segunda parte que la tenía Aquila y Priscila para que él pudiera recibir el Espíritu Santo. Sí, habría que precisar de lo que tú dices, Gustavo, que Apolo, no es que él no conociera el mensaje de Cristo. Dice ahí en Hechos 18, versículo 20, en el 24, dice que era poderoso en las escrituras y se entiende, como tú lo dijiste muy bien, que esas escrituras son el Antiguo Testamento. Ok, estamos ahí bien. Pero en el versículo 25 dice, este había sido instruido, Apolos, en el camino del Señor. O sea, además de saber mucho el Antiguo Testamento, conocía el camino del Señor y por lo tanto ahí contaba, explicaba, predicaba a Cristo, pero sin el encuentro con el Espíritu Santo, porque dice un poquito más abajo en el 25, que solo conocía el bautismo de Juan, habría efectuado su bautismo en agua para arrepentimiento, está bien, pero no el bautismo en el Espíritu Santo no lo había recibido. Eso, precisar que no es que él no conociera el mensaje de Cristo, pero le faltaba esta experiencia vivencial de la llenura. Bien. Ya, nos tenemos que ir al break y la asistencia. Está Ana, se incorporó recién, está, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien, Ana. Bueno, Viviana está por ahí. Está en el segundo piso, está enfermita, así que no puede estar acá conectada, pero está escuchando, pero bueno, ahí ve usted cómo si le pone presión o no. Bueno, mi hermano. Ya, estamos todos. Nos vamos a 15 minutos de break y 9:15. Ahí vamos con la evaluación que les tengo preparada. Nos vemos un ratito más.